Luego de usar estos Joy-Cons vas a sentir lo que es la verdadera comodidad. Les presento los Movapad M6 HD. Un par de Joy-Cons con una grandísima calidad diseñados para largas sesiones de juego en nuestra Nintendo Switch. Con características como Stick Hall Effect, botones mecánicos, soporte NFC, sensor de movimiento, cruceta intercambiable. Estos mandos lo tienen todo. Además, ofrece funciones como el turbo o la posibilidad de mapear botones traseros. También podemos conectarlo a una PC mediante Bluetooth o wireless con un adaptador que ofrece la misma empresa. Hoy haremos una review para ver qué son capaces de hacer y si vale la pena por su precio. Así que empecemos. Bien, tenemos la caja de este Movapad M6 HD. También tenemos otros dos productos que complementan muy bien a estos Joy-Cons, que los mostraremos en un momento. Primero vamos a enfocarnos en los Joy-Cons. Abrimos la caja y nos vamos a encontrar con los mandos en una muy linda presentación. El color blanco está precioso. En el centro tenemos una caja que ahora vamos a ver qué contiene. Y bueno, tenemos los Joy-Cons. Están muy bonitos, ya les adelanto que la calidad es tremenda. Y ya sentimos que el agarre es muy bueno, que es una de las principales cosas que menciona la marca. Lo que me sorprendió fue la calidad del plástico. Tiene un tacto un poco rugoso, con una pintura y detalles comparables a mandos de alta gama. Es más, el plástico me recuerda bastante al Elite Cord de Series X. En la parte de atrás contamos con una rugosidad extra para mejorar el agarre. Los botones son de tipo mecánico con una sensación clicky. Da mucho gusto presionarlos. La cruceta también tiene la misma sensación. En los botones L y R tenemos los mismos switches mecánicos y los gatillos no tendrán recorrido al igual que el Pro Controller de Switch. En esencia es un Joy-Con, así que tenemos el riel con los botones SR y SL. En cuanto a los sticks, son de efecto Hall, lo que significa que utiliza magnetismo para determinar las posiciones, por lo que tienen más duración y evitan el drift. Más adelante en el video vamos a testear la precisión. Si se preguntan qué había en la caja, ya les muestro. Tenemos un par de carcasas intercambiables. La verdad que está bueno que las hayan incluido, ya que cualquier tipo de deterioro podemos intercambiarlas y darles una segunda vida. También tenemos una cruceta clásica. Esta nos puede venir bien para juegos de lucha. Para intercambiar la carcasa extraemos el stick, que ya de paso podemos ver que es removible. Y simplemente extraemos la carcasa que está adherida con imanes. Y colocamos el repuesto. La empresa también vende carcasas de varios colores para intercambiar. Y fácilmente podemos cambiar la cruceta. Si lo comparamos con un Joy-Con original, notamos al instante la diferencia. Los botones, sticks y estructura son mucho más grandes. Es que los Movapad se asemejan más a un mando convencional. Podemos ver también que la diferencia en grosor es bastante alta. Y en cuanto a comodidad, como pueden ver, los Joy-Cons originales no tienen prácticamente superficie de agarre, con lo cual los Movapad ganan por diferencia en comodidad. Hora de probarlos en la Switch. La consola los reconoce perfectamente como un par de Joy-Cons normales. Ya que estamos en el menú, voy a mostrarles la precisión de los sticks. Como ven, son bastante sensibles, dando una muy buena precisión. Al momento de jugar, los botones responden bien, no hay input lag y son súper cómodos de usar. Y el sensor de movimiento funciona perfectamente. Notas mucha diferencia al momento de usar los Joy-Cons originales. De esta forma tengo que sostener los originales. Esto no es para nada ergonómico, ya que tengo que dejar caer la consola sobre mis dedos.
En cambio con los Movapad sí sentimos una verdadera ergonomía y podemos sostener la consola perfectamente en cualquier posición. La empresa nos indica que tenemos vibración HD como los Joy-Cons originales. Esto es una pequeña prueba. Y así vibran los Joy-Cons originales. Como escucharon, básicamente usan la misma tecnología. En teoría también posee el lector de Amiibo, así que vamos a probarlo. Confirmado que funciona perfecto. Vamos a ver el tema de comandos y macros que ofrece este control. Todo se hace con estos dos botones que tienen forma de tuerca. Empecemos por el comando de turbo. Si presionamos el botón de configuración y al mismo tiempo presionamos algún botón, por ejemplo el A, este activará la función turbo. Por lo tanto, ahora si mantenemos presionado el botón A, es como si lo estuviésemos presionando muchas veces seguidas. Si volvemos a hacer el mismo comando sobre el mismo botón, activaremos el turbo continuo. Ahora ni siquiera hay que presionar el botón y vemos que está haciendo la acción. Y para desactivar, volvemos a hacer el mismo comando sobre el botón y quedará como estaba en principio. Como les había mostrado, tenemos estos botones traseros que podemos asignar a cualquier botón del mando. Para esto es muy simple, mantenemos presionado el botón de configuración hasta que la luz se encienda. Ahora podemos seleccionar la acción que queremos. Por ejemplo, el botón B. Una vez seleccionada, presionamos el botón de atrás. Y ya quedará asignado el botón B. Les quiero mostrar dos accesorios que se adquieren aparte, que también vende la misma empresa. Uno de ellos es este grip, que nos va a servir para jugar cómodamente en modo TV. La ventaja de este grip es que se puede cambiar el ángulo de los Joy-Cons y de esta forma adaptarlo mejor a tu mano. Y lo que más me sorprendió es que trae puerto de carga, o sea, no hace falta conectar los Joy-Cons a la Switch para cargarlos. Y la verdad que jugar con este grip es muy cómodo. También se puede utilizar en los Joy-Cons originales. El otro accesorio es un dispositivo USB que nos permite conectar los Joy-Cons a una PC. A pesar de que se pueden conectar por Bluetooth, si los conectamos de esa forma, la PC los detectará en forma individual. En cambio, con este USB le hará creer a la PC que tenemos conectado un Pro Controller, tomándolo como un mando individual. También sirve para conectar los Joy-Cons originales. En conclusión, estos Joy-Cons son perfectos para los que les encanta jugar en modo portátil, ya que ofrecen una ergonomía y calidad de mandos de alta gama, con todas las funciones originales de los Joy-Cons y costando prácticamente lo mismo, con ventajas como cruceta intercambiable, carcasa de repuesto y un stick que no dará drift, o sea, infinitamente mejor que los originales. Les voy a dejar el link de compra en la descripción de los Joy-Cons y de los accesorios. Creo que ahora está de oferta en AliExpress a $70 por la promoción 11/11, así que aprovechen. Si les gustó el video, apóyenme con un like y suscríbanse para más contenido de este estilo y recomendaciones de buenos accesorios. Palacio Gamer se despide, nos vemos.